El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presenta Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos internautas, diversos oyentes, pero no solamente en la radio, sino también que nos ven vía sus dispositivos. Estamos aquí una vez más en su programa Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días, lunes, a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM. Y por las redes sociales de la radio. Subimos nuestro programa los días jueves a nuestro canal, a nuestras redes de Inclusión Total en YouTube y Spotify. Debo mencionar también y recordarles que pueden, en TikTok, Inclusión Total también, no se sube el programa completo, solo se suben ciertos extractos, ciertas cuestiones de 30 segundos, un minuto, de ciertos eventos importantes de las entrevistas que realizamos semanalmente, ¿no? Entonces, junto con el extracto de la entrevista con nuestro invitado, y también con los compañeros panelistas en deportes inclusivos, coaching para todos y tips legales. Eso lo escucha en TikTok y también se suben los fines de semana, sábado y domingo. También quiero dar gracias a Telconet Latam, que hace posible este apoyo incondicional que nos hace hacia las personas con discapacidad y nos permite estar al aire semanalmente con ustedes. Bien. La tarde de hoy nos acompaña el máster Juan Luis Hidalgo. Juan Luis, muy buenas tardes. John, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto poder estar aquí con todas las personas que nos están visibilizando de esta señal. Gracias por estar con usted. Juan, hemos hecho contacto gracias a las semanas pasadas. Estuvo con nosotros el ingeniero Carchi, y nos dio sus referidos. Justamente siempre nosotros estamos buscando visibilizar, justamente, yo digo, esos héroes anónimos que están en el día a día luchando, a pesar de las condiciones que nosotros tenemos, ¿no? Como le mencioné, por interno, yo también tengo una pequeña discapacidad, pero que, sin embargo, eso no hace que uno salga y trabaje día a día. Gracias por estar aquí. Y antes de entrar allá, bueno, ya entrando ya a la entrevista y antes de entrar al tema principal, que es el tema de lo que es la seguridad, salud ocupacional para personas con discapacidad, queremos saber un poquito de usted, para que los invitados conozcan. Y la pregunta siempre prácticamente es de cajón, porque justamente no sabemos si la discapacidad suya es adquirida o es congénita. Máster. Bueno, John, en primera instancia, más que máster, dime Juan Luis o Juanito simplemente. Dejemos el formalismo a un lado, ¿no? Yo soy de las personas que piensan que los títulos académicos son refrendados para estar ubicados en la pared, ¿no? Lo importante es la humanidad que tiene cada uno, partiendo de ese punto. No, bueno, mi discapacidad es una discapacidad física. Al 90% yo tengo movilidad reducida, ¿no? Eso quiere decir que yo soy dependiente y usuario de silla de ruedas, ¿no? Utilizo silla de ruedas desde hace aproximadamente 21 años, puesto que mi accidente de tránsito, que fue lo que yo tuve, fui una víctima de accidente, de un siniestro de tránsito, fue el 16 de junio del año 2002, cuando apenas tenía 18 años de edad, ¿no? Desde esa fecha hasta la presente, soy usuario de silla de ruedas. Y antes del accidente, cuéntanos un poquito de su vida. ¿Cómo era su vida? ¿Qué deporte practicaba? ¿En qué se especializaba en cuanto a temas de estudio? Cuéntanos un poquito de ese antes. Bueno, te cuento, John. Antes de mi accidente, hay diferentes etapas, puesto que tenemos que saber que en primera instancia viene la parte de infante, luego la parte de la niñez, después viene la parte de la adolescencia y luego me toca cuando ya me entro en lo que tiene que ver con la adultez a los 18 años, ¿no? Por consiguiente, hubieron muchas cosas que logré hacer
y muchas otras que no pude hacer, que no las pude disfrutar como tal. Pero yo siempre he sido, antes de mi accidente, durante y después, he sido una persona extrovertida, ¿no? Entonces me he mantenido de esa forma. Como la pregunta fue, me dijiste que era antes, muy extrovertido, muy amiguero, asistía al colegio como cualquier otro muchacho, me gustaba jalar dedos como cualquier muchacho lo hizo en su momento, practicaba mucho varios deportes, me gustaba el fútbol mucho, el tenis, la natación, ¿no? Practicaba fútbol en el colegio. Algún momento también jugué en divisiones inferiores en un club deportivo aquí de Guayaquil, ¿no? Y básicamente eso era eso. Me gustaba también bastante andar con los amigos, las amigas, las fiestas, ¿no? Lo que hace un muchacho de la edad normal. Tener una enamorada, ayudar a mis padres en lo que podía, lo que me solicitaba. Era básicamente todo eso. ¿Y qué tal alumno eras? Bueno, ¿qué tan alumno era? ¿Qué tan buen alumno era? La verdad que no era el mejor de los alumnos, ¿no? No era el mejor de los alumnos, pero siempre fui un alumno responsable. Siempre fui un alumno cumplidor, ¿no? Siempre fue un alumno que se preocupaba por poder pasar su año lectivo y que papá y mamá por ahí no me tiren la chancleta o el zapato en la cabeza, ¿no? Pero básicamente fui un alumno promedio, ¿no? Nunca me quedé, sí tuve algunos rojos, ¿no? No me quedé de año, ¿no? Sí me quedé supletorio, pero pasé todo sin mayor inconveniente. ¿Tu estructura familiar, cómo está conformada? ¿Son papá y mamá? ¿Cuántos hermanos son? Bueno, mi estructura familiar, el árbol genealógico, por así decirlo, está conformado por papá, mamá, quien habla, que es hijo mayor, y luego venía mi hermano, 8 años menor a mí, de nombre Mario Javier, ¿no? Una persona con la cual yo compartí mucho, he estado mucho tiempo y siempre ha sido un gran soporte para mí. Una persona a la que quiero mucho, al igual que a mis padres también, ¿no? Que son mis pilares fundamentales, mi papá Juan Hidalgo Linán y mi mamá Sara Solórzano Calle, ¿no? Personas que a raíz de mi accidente y antes, a raíz y después, han dejado todo en la cancha, por así decirlo, para yo poder ser una persona de bien en la actualidad. Entonces, mucha gratitud en primera instancia con el Creador, el Todopoderoso, porque sin él nada fuera posible. Y luego aquí en la tierra a mi padre, mi madre y mi hermano. Bien, Juan, tenemos que ir a un primer corte y regresamos en un momento, ¿sí? Como persona con discapacidad, y más aún con persona con movilidad reducida, por la particularidad de mis funciones, de la responsabilidad del trabajo, tengo que constantemente estar en diferentes puntos y unidades de todo el campus de la universidad. Por ende, tengo que recalcar y señalar que la universidad al día de hoy es una universidad completamente inclusiva para las personas con movilidad reducida. Desde que llego, puedo tener la oportunidad de poder tener un parqueo exclusivo para las personas con movilidad reducida. Adicionalmente, contamos con acceso en rampas en todos los puntos de la universidad, en los diferentes puntos, en todas las unidades de trabajo, en todas las unidades orgánicas. ¿Sí? Me es importante poder recalcar eso y señalar que a la actualidad nuestra institución, la Universidad de Guayaquil, es una institución inclusiva. Bueno, en mi caso, yo tengo discapacidad visual y las labores aquí en mi lugar de trabajo, pues yo las desarrollo de forma normal, o sea,
con esfuerzo, empeño, eficiencia. Yo me siento muy agradecido de ver trabajar y estudiar a la vez, ya que aquí en la Universidad de Guayaquil contamos con las personas discapacitadas, tenemos las rampas y en algunos departamentos contamos con los ascensores. Los parqueaderos, me siento muy apoyado por mi jefe, no me hacen discriminación, no me excluyen de nada, más bien me excluyen, me hacen participar en todo, me hacen ir a todas las reuniones que hay. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Regresamos a Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días, lunes, a partir de las 5 de la tarde, por su dial 1190 AM y por las redes sociales de Facebook y la radio. Asimismo, los jueves lo subimos a nuestro canal en YouTube y Spotify, el programa completo con todos sus segmentos de entrevistado y lo que es deportes inclusivos, coaching para todos y los tips legales para que las personas con discapacidad tengan cierto conocimiento de sus derechos y obligaciones. Nos está acompañando Juan Luis Hidalgo. En el bloque anterior nos quedó muy corto, y se quedaron algunas preguntas por ahí Juan. Por ejemplo, si bien es cierto, me dijiste que eras una persona muy extrovertida, muy dinámica. Y antes de pasar la pregunta de cómo así decidir estudiar la carrera de psicología, justamente me interesa mucho saber cómo te afectó psicológicamente a ti haber tenido este accidente y ser una persona antes y ser una persona después del accidente. ¿Cómo le cambió la vida a ti y cómo le cambió la vida a tu familia? Bueno, John, en base a la pregunta que me acabas de hacer, es obvio de que hay un antes y un después desde el día 16 de junio del año 2002, en el cual antes caminaba, después ya era una persona con una discapacidad adquirida, física, ¿no? En base a lo que me dijiste, ¿cómo me afectó psicológicamente? Tengo que serte muy honesto y decirte la verdad. Mis padres fueron unas personas que me han preparado mentalmente muy fuerte. Es la realidad. En ese sentido, mentalmente no me afectó tanto. Te tengo que ser muy honesto, no me afectó tanto. Más allá de que siempre supe, por conciencia propia, de que algo se había pasado en mi cuerpo, en mi organismo, y que no estaba bien, ¿no? Y que no estaba bien. Pero mentalmente siempre estuve bien. Hubieron sus momentos de caída, como le puede pasar a cualquier persona. Hay personas que caminan, que tienen un buen trabajo, tienen familia, tienen mil y un cosas y llega un día y cogen una corbata y la guindan, ¿no? Tenemos casos en Hollywood, por ejemplo, ¿no? Tenemos casos conocidos de personas de fama mundial, ¿verdad? Ahora imagínate una persona, un simple mortal, como lo es Juan Luis Hidalgo, ¿no? Pero sin embargo, Dios el Todopoderoso y la fuerza mental que me inculcaron mis padres no me permitieron que decaiga nunca, ¿no? Recuerdo mucho la frase de mi papá que me decía en los momentos en los cuales realmente nadie daba ni un centavo por mí, porque habían 8 tubos en mi cuerpo que me mantenían con vida en el hospital, en terapia intensiva. Me decía que no me rindiera nunca, porque si no, no iba a saber cuán cerca iba a estar de poder lograr
el objetivo, el triunfo, o sea, salir del hospital. Y así lo tomé, me empoderé, lo creí. En primera instancia no mucho porque la situación era bastante compleja, pero Dios el Todopoderoso nos sacó de ahí, porque no solamente me sacó a mí, sacó a mi familia. ¿Cómo afectó a mi familia? La afectó de manera fuerte. Porque lastimosamente una de las consecuencias más fuertes que se vivió fue la separación de mis padres un tiempo después. Eso sí fue algo que realmente me dolió, ¿no? Eso sí fue algo que realmente me dolió, no así como el tema de la discapacidad, que eso no me dolió tanto, lo que me dolió fue la separación de mis padres, ¿no? Entonces hay también etapas dentro de mi accidente, porque yo me quedo viviendo en los Estados Unidos durante 3 años para poder recibir terapias, gimnasio, piscinas, estudios. Estuve en el centro de terapia, uno de los más grandes del mundo, que se llama The Miami Project para la cura de la parálisis. Y asistí ahí todos los días y hacía todos los exámenes, todos los estudios que tú te puedas imaginar para descubrimiento de personas con trauma cervical. Después de eso yo regreso al Ecuador en el 2005 y me quedo acá con mi padre y mi hermano. En los Estados Unidos vivía con mi mamá, acá vivía ya con mi papá y mi hermano. ¿Sí? Entonces, nuevamente tenía que acoplarme al mundo exterior, a las dificultades propias del Ecuador, porque el Ecuador es un país para nada inclusivo. Guayaquil es una ciudad para nada inclusiva, en la cual le falta de todo y estamos a años luz de poder tener lo que es una verdadera inclusión. Como te digo, yo viví una inclusión real cuando viví en mi etapa en los Estados Unidos, viví en la Florida, en Miami, y ahí hay absolutamente de todo para poder ser independiente, ¿no? Desde atención, desde movilización, accesibilidad, y entiéndase la accesibilidad como un completo de todo. Juan, ¿me escuchas? Sí. Sí. Antes de entrar justamente eso de lo que falta por hacer y lo que aquí, como te dice, falta mucho. ¿Cómo así decidiste tomar tu carrera? Y tengo entendido que eres casado. ¿Cuándo conociste a tu esposa? Buena pregunta, ¿no? Me trae recuerdos lo que me dices. ¿Cuándo comencé a estudiar y cuándo conocí a mi esposa? Mira, yo en el año 2006, más allá de que tenía una discapacidad física severa, no podía quedarme estancado en ser absolutamente nada. Empecé a buscar universidades y había una privada, muy conocida en San Borondón, la cual daba las facilidades para poder entrar justamente en ese año en la Facultad de Economía y empecé a estudiar ahí, ¿no? Estudié durante 4 años, me faltó muy poco para graduarme, pero lastimosamente los recursos se agotaron. Ya no podía estudiar porque todo salía de bolsillo de mi papá y mi mamá. Poder pagar la movilización, pagar una persona que me lleve, una persona que esté a mi lado, adicionalmente la universidad que era bastante costosa. Y cuando ya no tuve para pagar, la universidad, hermano, no tuvo la humanidad de poder ceder una beca o un gran porcentaje de beca. Entonces me quedé varios años sin estudiar, desde el 2010 hasta el año 2015, que comienzo a buscar nuevamente en el 14, becas de estudio. Buscaba y encontré en la Universidad Técnica Particular de Loja, en la UTPL. Esta vez cogí psicología porque me había quedado muy marcado a partir de lo de mi accidente. Los doctores, los psiquiatras y psicólogos clínicos en el hospital donde yo me hacía ver y en el Miami Project, la cura para la parálisis, ellos tomaban mi caso como referencia y me enviaban a los grupos de soporte para darle contingencia emocional a las personas que venían atrás mío, que tenían un nuevo trauma y iban a vivir con discapacidad de manera total o de manera parcial, ¿no? En ese sentido me había quedado mucho por poder querer hacer, ¿no? Ahora bien, retomando la pregunta que me hiciste, ¿cuándo conocí a mi esposa? En el año 2005, en esas idas y venidas,
de la vida, una vez acompañé a una prima hermana mía a la casa de una prima de ella, y ahí la conocí a mi esposa. La conocí y ahí era la prima de la prima de mi prima, ¿no? Era todo un primerío, ¿no? Entonces nos conocimos y nos gustamos y nos llamamos la atención y desde ese día nos hemos mantenido juntos, gracias a Dios. Luego formalizamos todo en el año 2009, nos casamos de manera civil y en el año 2017 lo llevamos a un paso más elevado y nos casamos eclesiásticamente. En el año 2009 también tuvimos a nuestra... Tengo 2 nenas. En el año 2009 tuvimos a nuestra primera hija que se llama Bianca Gabriela y tiene 14 años de edad. ¿Y cómo se en el colegio, está en décimo. ¿Cómo se siente tu esposa con 2 hijas? Porque seguramente las hijas adoran a los padres, que a veces las esposas se sienten desplazadas. ¿O no? Tengo que contarte que nuestra primera hija era muy... Sí, nuestra primera hija era muy pegada a mí, pero esta segunda, que es niña también, que nació en el 2021, es producto de la pandemia ella, ¿no? Es producto de la pandemia. Yeah. Ella nació en el 2021, ella es muy pegada a la mamá, en cambio. Sí, me está papito, se queda a mi lado, papá, pero es mucho más pegada a la mamá. Entonces tenemos una hija de 14 años que está en 10º año y tenemos una nena, un infante de 1 año 7, 8 meses, ¿no? Que está bajo el cuidado neto e intensivo de mi esposa. Puesto de que yo paso trabajando todo el día y cuando termino la jornada laboral regreso a casa y por la particularidad de la responsabilidad del trabajo y las funciones que llevo en la institución en la que laboro, muchas veces continúo trabajando y despachando muchas cosas en la casa, pero adicionalmente yo soy un fiel creyente de que siempre tienes que estar capacitado y en constante conocimiento, porque el conocimiento es, el aprender es muy grande, ¿no? Y poder saber es infinito. Entonces, wow. Hace 2 años... ¿Ah? Sí, Juan, nos falta poco para terminar este bloque. Nos falta poco para terminar este bloque. Y antes de ingresar a la parte justamente laboral del tema, la pregunta del programa, no puedo dejarte de preguntar, en todo este proceso, desde el momento del accidente que tuviste el soporte de tus padres, de tu mamá, de tu papá, bueno, que te afectó mucho el tema del divorcio de tus padres, inclusive más que la discapacidad mencionaste. Luego te casaste, formaste tu hogar, tu propia familia. Tal vez, y ya alargando un poquito el mensaje final del programa, que siempre yo pido un mensaje positivo, tu soporte justamente ha sido el amor de tu familia para todos estos momentos duros que atravesaste, hayas tenido una mano en quien confiar. Perdón, repíteme la última parte, ¿qué me dijiste? Sí, no sé si alcanzaste a escuchar todito, pero en resumen la pregunta era si tal vez todo este proceso es importante el amor. O sea, tú tuviste el soporte, el amor tanto de tus padres como ahora de tu familia, de tu esposa, para poder de una manera u otra sobrellevar tu accidente. Completamente, completamente. Yo siempre he tenido el amor de mis padres hasta la actualidad y también tengo el soporte de ellos. Adicionalmente, el amor de mi esposa y como el soporte también de ella, ¿no? El amor de mis hijas y las personas que están cercanas a mí, mis suegros inclusive también, y la familia por parte de mi esposa también, personas muy cercanas y allegadas, ¿no? Al igual que familias mías, parientes más que todo, por así decirlo, amigos también, algunos contados con las manos, porque los amigos son contados con las manos, pero también los amigos. Tengo grandes amigos que están cercanos a mí y siempre han estado de una u otra forma en contingencia. No, déjame terminar la última parte porque es importante que esto lo sepa la gente, porque a partir de esto estoy seguro que se pueden motivar. Luego de que yo estudié la carrera de psicología nuevamente, más allá de que la vida años atrás no me había permitido terminar, yo termino mi carrera de psicología, pero decidí llevarla a un siguiente paso, ¿no? Así que me puse a estudiar una maestría y terminé una maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Y en la actualidad me encuentro estudiando una carrera de leyes para convertirme en abogado de los tribunales de nuestro país. Ya llevo 2 años, 4 meses y me faltan, 4 semestres, me faltan el equivalente a 2 años más
que serían 4 semestres más. Qué bien, Juan. Tenemos que irnos a un corte y regresamos ya con el último bloque y nos vamos a meter directamente en el tema profesional, Juan. Regresamos en un momento, ¿sí? Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Regresamos a Inclusión Total, su programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por Facebook de la radio, de UCS. Los días jueves lo colgamos en YouTube y Spotify, Inclusión Total. Y los fines de semana subimos a TikTok, Inclusión Total, los fragmentos de la entrevista y de las cápsulas. Bien, nos ha estado acompañando el magíster Juan Luis Hidalgo. Ya hemos conversado bastante de cómo adquirió su discapacidad, cómo era la estructura familiar de Juan, cómo ha sido estudiar psicología. Y vamos a entrar un poquito ya al tema del programa que es salud y seguridad ocupacional de las personas con discapacidad. En base a tu experiencia, Juan, tanto en psicología, en tu título profesional, y como sacaste tu masterado en la dirección de educación, ¿verdad? De lo que es recursos humanos, ¿cómo puedes tú ayudar a las personas? O tal vez la pregunta sería, en el departamento que tú estás, ¿cuáles son los casos más recurrentes en cuanto al tema de las personas que necesitan no solamente el apoyo psicológico, sino el apoyo, digamos, tal vez hasta académico, porque sé que estás estudiando en la universidad, trabajas en la universidad de Guayaquil, me parece, y que los estudiantes necesitan? O sea, ¿cuál es el apoyo? ¿Qué es lo que más te piden? Bueno, John, en base a la pregunta que me hiciste, hay que hacer una sectorización en primera instancia, porque acuerdo a lo que me decías de la seguridad y salud ocupacional, ese es en el área en el cual yo trabajo, en la institución que es la Universidad de Guayaquil. Es una jefatura que es adscrita, subordinada a lo que se llama talento humano, que en este caso es una dirección. No, tenemos que recordar que el talento humano o los recursos humanos, como antes se conocía, es netamente, comprende a todos los recursos que tienen que ver con el personal que labora. ¿Ok? En las instituciones públicas se divide entre los regímenes de los SEP, que son servidores o servidores administrativos, o trabajadores, que es personal de limpieza, y adicionalmente los docentes, que también son por parte de la LOES, que es otro régimen, pero se nos encuentra también dentro de la LOCEP, para poder hacer diferentes tipos de tramitología. En ese sentido, yo no tengo dentro de mis competencias el trato directo con los estudiantes, ¿no? Los estudiantes le compete a otra área que se la llama bienestar estudiantil. Y eso forma parte dentro de un vicerrectorado, que es el vicerrectorado académico, su subordinado, que es el decanato de bienestar y vinculación con la sociedad, ¿no? Entonces, en ese marco yo trabajo neta y directamente con el recurso humano laboral. Tenemos alrededor de casi unos 2.000 servidores entre trabajadores y servidores, y 3.000 o 2.500 docentes, o sea, estamos alrededor de 4.500 personas. Entonces le damos contingente a 4.500 personas en cuanto a cualquier tipo de requerimiento que ellos necesiten
acorde a la ley, como pueden ser diferentes tipos de licencia por discapacidad, enfermedades catastróficas, cuidado para sus miembros por el tema de discapacidad, cuidado, como te decía, los familiares, ¿no? Algún tipo de teletrabajo que necesiten, ¿verdad? Y que esté obviamente amparado acorde a la ley previa visita de nuestra trabajadora social, y que constate de que todo esté estrictamente apegado a la ley y que sea un caso de necesidad, ¿no? En ese marco, como te lo decía, por parte de salud, adicionalmente todo lo que tiene que ver con el tema de atenciones médicas por parte de nuestros doctores y nuestras enfermeras. Les realizamos exámenes de laboratorio, en los cuales constan exámenes de heces, exámenes de orina, exámenes de sangre, electrocardiogramas, y luego le elaboramos sus fichas periódicas ocupacionales, ¿verdad? Sus fichas de ingreso, el personal que ingresa, ficha postocupacional a los que salen, porque las normativas nos los exigen así de esa forma, ¿no? Adicionalmente, en materia de seguridad, todo lo que tiene que ver con los temas de riesgos, ¿no? Riesgos psicosociales, riesgos ergonómicos, riesgos mecánicos, riesgos biológicos, riesgos físicos, ¿verdad? Y buscar cuidar y prevenir sobre todo, porque tenemos que recordar que un área ocupacional, seguridad y salud en el trabajo ocupacional, es un área con un enfoque netamente preventivo, ¿ok? Nosotros no somos un dispensario en el cual se acerca una persona y le damos, a ver, venga para acá, le vamos a poner un suero y lo vamos a operar, por así decirlo, lo vamos a derivar. No. Nosotros otorgamos lo que es una primotención, o sea, una atención primaria, y a partir de eso poder, por la gestión interna, hacer derivaciones, ¿no? Pero nuestro trabajo es poder prevenir en temas de alcohol y drogas, en temas también de acosos laborales, ¿verdad? Vulneraciones de derechos, ¿verdad? Y los diferentes riesgos y materias que te acabo de mencionar. Es muy grande el ámbito, ¿no? Ha sido el experto es muy amplio y abarcaría un programa más para entrar en detalle. Y tal vez ya en breve resumen, en honor al tiempo, tal vez la pregunta más concreta sería, ¿has podido tú palpar en este tipo de tu trabajo si hay algún tipo de discriminación o algún tipo de mal manejo con las personas con discapacidad? Discriminación siempre va a haber. Ya de que no haya un vehículo adaptado para poder transportar con accesibilidad a una persona y que no haya rampas, que no haya huellas podotáctiles para las personas con discapacidad visual, que no haya lenguajes de señas. Y solo por citarte, siempre va a haber discriminación en todos los ámbitos, ¿no? Como mensaje final, quiero decirle a las personas que nos ven, y si nos ven personas con discapacidad, yo que soy una persona con movilidad reducida, que he tenido altas y bajas, que el camino no ha sido nada fácil, ¿verdad? Que poseo movilidad reducida, ando en una silla de ruedas. Déjenme decirle que a mis 39 años me considero una persona joven. Estoy en un lugar en el cual me siento valorado, pero no solo eso, sino que cumplo una función, no una función de jerarquía. O sea, ¿qué quiero decir? Que las personas con discapacidad, y más aún las personas con discapacidad severa, no, porque también sabemos que hay muchas personas, entre comillas, con discapacidad, que no tienen ni una discapacidad como tal o que han falsificado carnet. Hace poco pasó todo el desastre en el año 2020, me parece, entre la SENADE, CONADE y el Ministerio de Salud Pública. Así es. Que sería otro tema para tratar, pero poder decirle a las personas que si te preparas, que si tienes actitud, positivismo, ¿no? Tu momento va a llegar. Tu momento realmente va a llegar. Como yo lo digo y lo tengo por consigna, yo
y quiero continuar en un techo más elevado. Quiero poder ser referencia en temas de discapacidad, en primera instancia en nuestra ciudad y luego en el Ecuador, pero también es verdad que para eso se necesita mucha voluntad política, esa es la realidad, mucha voluntad y apertura por parte de las personas que ejecutan cargos como tal. Así que adelante, hay que tener mucha actitud, mucha acción, que a partir de eso viene la consecución de los resultados. Así es, Juan, yo te agradezco. El tiempo fue muy corto, yo creo que hay mucha tela por cortar y como tú mencionas, también hay mucho trabajo por hacer por la discapacidad. Y bueno, este programa trata de aportar con un granito de arena para eso. Falta mucho, muchísimo, ¿no? Nosotros lo único que aportamos es difundir las actividades de personas que trabajan, que son tienen discapacidad o que trabajan con la discapacidad. Hay muchas personas que necesitan que se difundan sus rifitas, sus cursos, sus llaveritos, sus pulseritas, que se defienden día a día para llevar más a la mesa de su hogar. Ese es nuestro granito de arena. Como tú mencionas, hay muchas cosas por hacer. Yo te felicito y gracias por ese mensaje que nos das a todas las personas que tenemos alguna condición de discapacidad, de seguir adelante. Y la puerta de este programa siempre digo a mis invitados que están abiertos. Si en algún momento tú vas a desarrollar algún tipo de evento, algo que necesites que sea 5 personas más vayan a tu evento, no dudes en escribirme, mandarme tu mensaje de WhatsApp para nosotros ayudar en la discusión de dicha evento o actividad que vayas a realizar. Dale, John, encantado, que bueno, que la oportunidad, gracias por ello, para poder expresar algunas cuantas palabras a los grupos de atención prioritaria y también a todas las personas que nos están viendo por este medio de difusión. Y como tú decías, te voy a tomar la palabra, en el caso de que poder contar con la misma, ¿no? Un abrazo grande, fraternal, para ti y todas las personas que nos ven y nos escuchan. Y como les digo, actitud y acción, consecución de resultados. Listo, muchas gracias. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Usted está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Gracias, Juan, por tu aporte. Después del corte regresamos a la Inclusión Total y con el segmento Deportes Inclusivos de Ignacio Muñoz. Un momento con Deportes. Regresamos. Comenzamos con la definición, los artículos, el rugby. El rugby es algo interesante, a mí me encanta el rugby. Y vamos a hablar después sobre todo cómo se va posesionando esta disciplina. Bueno, el rugby en silla de ruedas es un deporte de equipo para atletas masculino y también femenino, con alguna discapacidad. El objetivo es marcar goles, cruzando la línea de gol del equipo contrario en posesión de pelota. La pelota puede ser pasada, lanzada, bateada, rodada, botada o llevada en cualquier dirección, teniendo en cuenta las restricciones mencionadas en las reglas. El equipo que anote la mayor cantidad de goles al final del partido es declarado ganador. El rugby se traza una línea como de arco y tienen que pasar con la pelota rodando en la silla. Es algo interesante. Vamos después a poner videos sobre esto, de este rugby y de todas las disciplinas para que conozcan. O pueden entrar también a la página que puede ser PC del Comité Paralímpico Internacional, donde van a ver todas las disciplinas muy interesantes,
Vamos a hablar sobre las disciplinas visuales, sobre las disciplinas que estamos hablando ahorita que son físicas, de las disciplinas intelectuales. Vamos a estar hablando de todo. Que estén atentos que esto se pone muy interesante. El terreno de juego incluye la pista donde el partido se lleva a cabo en unas áreas circundantes utilizadas por los equipos y los oficiales durante el partido. O sea, todos los equipos tienen que estar alineados como un partido convencional, ¿no? El rugby en silla de ruedas se juega en una pista cubierta que mide 15 metros de ancho por 28 metros de largo. La pista debe ser marcada por líneas limítrofes, una línea central y en un círculo central y dos áreas, como se define en el artículo, que son imágenes se las va a proyectar en el terreno, ¿no? Como toda disciplina que va marcada, como el básquet, como el fútbol, como todas las disciplinas, van trazadas estas líneas, ¿no? Y esta pista debe ser del mismo ancho, marcadas del mismo color. También hay líneas limítrofes. Las líneas limítrofes de la pista son líneas finales y laterales. Las dimensiones de las pistas son medidas de los bordes inferiores de estas líneas. Los bordes internos definen el límite entre las áreas dentro y fuera de la pista. Todas las líneas límites son consideradas fuera de pista. Y así vamos a seguir marcando línea central. La pista debe de estar marcada con una línea central por todo su ancho. Trazada una sola línea lateral a la otra, a una distancia de 14 metros de cada línea final. Círculo central. La pista debe estar marcada con un círculo central posicionando en la línea central con su centro a una distancia de 7.5 metros desde cada línea lateral. El artículo central debe tener un radio de 1.8 metros. Medida desde el centro hacia el borde exterior de la línea que marca, o sea, tiene que hacer un círculo todo 1,5 metros a la línea central, un óvalo, como una pista, como están marcados los arcos en fútbol, ¿no? Se le llama la zona key, o sea, la zona llave. La pista debe incluir una área de extremo de la pista cerrada entre las líneas laterales. Cada área debe estar definida por dos líneas marcadas perpendicularmente en la línea final, unidas por una línea paralela en la línea de fondo. Cada área debe tener 8 metros de ancho medio desde el borde exterior de las líneas marcadas perpendicularmente a la línea final y 1.75 metros de largo, de medidas desde el borde interno de la línea del fondo hasta el borde externo de la línea marcada paralelamente a la línea de fondo. Las líneas que marcan el área son consideradas partes del área. Comenzamos con la tercera parte. Vamos, me despido aquí y estamos siguiendo con esto, lo del rugby. Gracias, Ignacio, qué gusto verte nuevamente. Vamos la próxima semana con tus tips de deportes inclusivos. Y al volver estamos con el abogado Juan Carlos Gil y con los tips legales. Regresamos en un momento. Acción de habeas data, que es personalísimo por sus datos del ciudadano en el artículo 92, puede hacer que se solicite al responsable, a la entidad responsable de estos datos personales o archivos, sin costo alguno, que también se actualicen los mismos, que se rectifiquen, eliminen o anulen, todo de acuerdo a cada situación, no solo acceder y verlos, o saber un estado en que se encuentran, sino todas estas figuras que pueden ayudar a la rectificación de un dato en un registro civil, eliminación o anulación cuando ha sido negado este acceso a su información personal, que es el habeas data. En el artículo 93 de la Constitución y en todas estas acciones jurisdiccionales podemos pedir reparaciones integrales por esta negativa. No solo que se repare el daño, se acceda a los documentos o a las pretensiones que queremos modificar, sino que también se pide los perjuicios ocasionados a la jueza constitucional por parte de esa entidad para que sean
restituidos a la persona, inclusive valores económicos por gastos incurridos o como indemnización al daño causado. Ahora, la acción por incumplimiento en el artículo 93 de la Constitución ya nos habla de otra figura diferente, que es por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, es decir, sentencias, informes de organismos internacionales de derechos humanos, por ejemplo, o decisiones de autoridades para que se haga o se deje de hacer algo. Es decir, el ejemplo más claro, una sentencia en cualquier caso civil, penal o constitucional inclusive, cuando ya se emite la sentencia y ya está ejecutoriada y la entidad que estaba obligada a cumplirla no lo hace porque se hace de la vista gorda, muy aparte del seguimiento por oficio en el que se solicita como agraviado la persona que ganó una acción de habeas data o cualquier otra, al emitirse un oficio conminando a esta entidad a través de esa unidad constitucional judicial que ordenó eso y no se cumplió, se le emite un oficio de ultimátum, so pena de caer en incumplimiento, y si aún así no lo hace, se interpone esta acción por incumplimiento como algo extra a cualquier historia de acciones constitucionales o judiciales en que se emitió la sentencia. Se adjunta eso y recae un nuevo juez, pero esta acción tiene la diferencia de que se interpondrá ante la Corte Constitucional. Así, aquí ya no es ante los jueces ordinarios constitucionales, que recaía por sorteo. Cuando ya tenemos una sentencia constitucional de ellos, tenemos las copias certificadas de esa sentencia y los oficios de que se ha dado seguimiento y no ha querido esta entidad cumplir, o autoridad administrativa cumplir esta orden constitucional del juez de primer nivel, se interpone esta acción en Quito ante la Corte Constitucional directamente. Y ellos son los encargados de velar, de hacer cumplir, so pena de destitución también de la persona que incumplió y oficiar a la Fiscalía por el incumplimiento respectivo. Y tenemos, por último, la acción extraordinaria de protección, que es en el artículo 94 de la Constitución. Esta acción extraordinaria de protección ya hace diferencia de todo lo anterior. Es cuando es una instancia extraordinaria, por decirlo, de lo constitucional, en lo que es todo lo que se ha movido en una unidad judicial, en una materia determinada, por ejemplo, en la materia civil, un juicio de inquilinato o de cobro de títulos ejecutivos, y se ha llegado luego de primera instancia, una sentencia, segunda instancia en la Corte Provincial, ratificando o negando, no importa, lo que decidió la primera instancia, luego de evacuar también el recurso de casación, ya no existen más instancias en el órgano habitual y ordinario para cualquier tipo de juicio de cualquier materia, se ha llegado hasta la última. Entonces, hasta ahí que llega la Corte Nacional de Justicia, tenemos una sentencia ejecutoriada, solo queda en 20 días de plazo, una vez ejecutoriado la última instancia de Corte Nacional, interponer esta acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Y ahí se procederá de acuerdo a los fundamentos, acciones o omisiones de los derechos reconocidos en la Constitución y se analizará si se han vulnerado o no. Y esa es la última palabra que existe en la justicia del Ecuador, pues no hay nada más luego de eso ante quién reclamar. Con esto espero haber cumplido con ustedes y darles un viso claro de lo que se puede hacer en nuestro país como justicia constitucional y rápida para que la apliquen, a lo cual estoy a las órdenes en los números que aparecen en la pantalla antes de este segmento y poderles servir como mejor se pueda. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, Juan Carlos, por tu aporte. Siempre son bienvenidos, siempre nos ayudan en el día a día, tener un poquito más de conocimiento de nuestros derechos y nuestras obligaciones. Que pasen un buen
una buena semana y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Con ustedes, amigos, oyentes, nos vemos así mismo la siguiente semana. Agradecer una vez más a Peltonel ATAC por hacer posible que día a día, semana a semana, lleguemos a sus dispositivos. Y tengan muy buenas noches. El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presentó Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila. Hasta la próxima.